Buenos días, continuamos lo que es la civilización lemuriana. Dice, amados hermanos, recordad la esencia de una enseñanza vertida en el mes de agosto del año de 1967, publicada e intitulada Ley del Karma, del cual tomo este fragmento. Dice, Ley del Karma. Los emigrados del sol de Sirio hacia el Centauro. Estas almas que dejaron sus cuerpos en aquella noche terrible volverán a la tierra, fundidas en el bronce de una raza. Volverán a nacer para reforzar los eslabones que quedaran perdidos en el pasado, a raíz de los hundimientos del continente lemuriano. Y volverán para ocupar en parte ese vasto territorio que hoy contempláis abandonado. Y ellos convertirán esos desiertos en campos fértiles y sabrán aprovechar al máximo los campos salitrosos, eriales que hoy contempláis como infecundos desiertos sin frutos. Estos seres tomarán posesión de la tierra hacia el norte de la República, en donde ahora solo se encuentran desiertos habitados por sabandijas. Estas criaturas de ojos rasgados enriquecerán esos campos con sus manos laboriosas. Estos que nacerán en el tercer milenio en esas tierras, así les compensará la suprema ley, y de sus mentes surgirá el destello de la sabiduría de su espíritu. Criaturas que han venido emigrando de mundo en mundo, como remanentes de una raza legendaria, perdida ya en el polvo de los siglos. Criaturas que procedentes de un mundo muy lejano, llegáronse a miriadas de tiempo, y éstas traían consigo la gloria de su estirpe luminosa, emigrados del sol de Sirio, y hoy se encuentran en la tierra por su libre albedrío, porque siempre se ha respetado al máximo en todos los seres. Las características de estos emigrados son únicas, su hermetismo absoluto, cualidad que les ha permitido conservar innúmeros secretos sobre la ciencia que manifestarán en el tercer milenio, cuando ya no exista tanta ambición. Sabed que la quinta parte de estas almas son las que están llamadas a volver a nacer en la tierra, y las restantes serán emigradas hacia otro mundo, al que se han hecho acreedoras por la circunstancia de haber participado en la Segunda Guerra. Amados hermanos, este fragmento corresponde a una enseñanza entregada en el seno de esta asociación, y lo he repetido para mostraros que se os ha entregado revelación sobre los acontecimientos que fueron y los que serán. Mas como esta es una síntesis, prosigo entregándoos la trayectoria del resto de estas entidades que fueron a florecer en las tierras del Perú, porque en forma superficial os he hablado del final que tuvieron los que perecieron en las ciudades subterráneas, como superficialmente he hablado del peregrinar que siguieron los que fueron orientados por Numú, estos que levantan una ciudad en el corazón de los Andes y dejan en sus códices escrito su florecimiento y su historia, dejando una memoria sobre la forma en que fueran emigrados, como ellos lo designan, por los torbellinos de luz que nos levantaron por los aires, los que producían ruido cuando querían ser escuchados, pero que se levantaban del suelo sin hacer el menor ruido cuando así querían. Estos emigrados así fue que construyeron una ciudad y otra
y otras más que se perdieron entre las selvas vírgenes del Amazonas, porque la tierra ha tenido tantas transformaciones como han sido necesarias, y otras de estas construcciones levantadas por ellos aún llaman la atención del hombre de ciencia, por la solidez de su estructura, por la ubicación en donde están y por lo indescifrable de sus códices que aún no han sido traducidos en su totalidad, estando en esos códices escrita la historia del maíz como el alimento sagrado que fuera traído por los hombres blancos, hombres dioses a quienes ellos llamaron así, porque eran hombres llenos de bondad. Y el intercambio con los hombres rubios continuó por un tiempo, y la población fue creciendo, y ahí permanecieron por un periodo de 10.000 años, en que su civilización alcanzó brillantez. Pero también ellos sabían que su peregrinar continuaría hasta alcanzar las tierras del fuego. Y mucho antes de su retorno hacia el centro del planeta, ellos conocieron, por medio del dominio de sus mentes desarrolladas, las edades cíclicas por las que la Tierra iba pasando. Igualmente fue de su dominio la ciencia de la astronomía, la astrología y grandes matemáticos. Y ellos supieron calcular el tiempo en que llegaría hasta ellos otra emigración de almas que tomarían vasos maternos en su propio pueblo. Y esta emigración de almas ellos sabían que eran procedentes del mundo de Capella, situado en la constelación de Cochero, cercana a la constelación de Orión. Y esta emigración, cuyo origen era el mundo de Capella, los componentes de la casa de Israel, estos utilizarían los eslabones humanos remanentes del lemur y traían la consigna de que al correr el tiempo habitarían en las tierras de la eterna primavera, situadas junto a los altos collados, y se fortalecerían los conceptos existentes en un pueblo y en otro, y seguirían cumpliendo con el sagrado deber de vivir conforme a la ley universal. El tiempo había transcurrido y ya la Tierra entraba a otra nueva casa zodiacal, cual lo habían previsto, siendo esta Piscis, y sabían que este acontecimiento traería un cambio en sus vidas, y esto marcaría para la humanidad una etapa de mayor progreso, además de un acontecimiento extraordinario que sería visible para ellos porque habría 3 días de luz, no obstante que el sol se ocultara tras las colinas, y también sabían que vendrían nuevos sacudimientos en las cordilleras andinas y que muchas de sus ciudades desaparecerían, y sin temor esperaban estas cosas. Y llegó el tiempo para el cumplimiento de lo anunciado, y la claridad invadió a la tierra en la América del Sur. Mas los sismos aún no se suscitaban, porque estos vendrían después. Los remanentes del lemur esperaban estos anuncios, y los descendientes de la casa de Israel, fundidos en ellos, formando un solo pueblo, también tenían el anuncio de que un enviado, un profeta de voz esclarecida, vendría a la humanidad, y por ello habría 3 días de luz. Y los descendientes de la casa de Israel, para quienes había una promesa que las almas guardan aún cuando desencarnen muchas veces, promesa que no se borra si es que están llamadas a perpetuarse sobre un mundo, porque han ido despertando a una mayor conciencia. Y esas almas en la antigüedad habían recibido lo siguiente: que un enviado vendría a la tierra, y cuando esto fuera, sucederían los 3 días de luz, y después de un tiempo vendrían 3 días de obscuridad,
sobre la tierra, no obstante que el sol se levantara por el oriente, y acompañados de la oscuridad vendrían fuertes sacudimientos y las aguas se embravecerían. Y llegó el día en que las señales de luz se sucedieron, y pasaron los años y los niños que habían nacido en esa edad ya eran adultos. Los infantes que arrullaban las madres cuando la aurora fue, habían crecido, para cuando volvieron a ver las señales en el espacio y la oscuridad empezó y el sol se levantaba y no daba su luz. Comprendieron entonces que era el momento que ellos esperaban, en que escucharían la voz del celeste enviado, y habían construido gigantescos teocalis en los que entonaban salmos durante el alba y el anochecer, en tanto que los remanentes de Lemur, cuya mirada era suave y tierna, y sus almas llenas de luz, se asomaban a través de las ventanas de sus ojos, que eran un tanto horizontales. Estos, cuyas facciones denotaban la misma raíz genética del lemur y cuya tez había cambiado de pigmentación, pero entre sí formaban un solo pueblo, no obstante que se notaba claramente la procedencia distinta de los unos y los otros, fundidos entre sí bajo las austeras construcciones de sus templos. Y estos que procedían de la casa de Israel eran de tez morena, bronceados, gigantescos de talla, y traían experiencias dolorosas consigo, los que habían tomado en las tierras del Egipto, en donde habían vivido más de 400 años como esclavos. Y al fundirse estas dos subrazas, procedentes de dos troncos milenarios, dieron origen a que así se acrisolara una raza sólida, mezcla de diamante y de cristal, de bronce y de oro, de plata y de cobre, raza madre que viene a surgir de la fusión de estas dos ramas, los que en esa edad habían construido sus teocalis de acuerdo a la fortaleza de ellos mismos. En cuanto a las mujeres remanentes del lemur, eran todo belleza, exquisita, de tez blanquísima, y su nariz fina y un tanto levantada, y su voz semejaba a las flautas pulsadas por los genios de la música. En cambio, los descendientes de la casa de Israel eran el aspecto opuesto, y sus ojos negros de mirada profunda, como los abismos en donde sus almas se habían sumergido una y tantas veces, y otras su mirada se perdía en lontananza, dejándose llevar por la inspiración ante la puesta del sol, en tanto que los lemures se extasiaban ante el amanecer. Con arquitectura maravillosa habían levantado sus ciudades, y sus templos ofrecíanles un sitio acogedor, y oraban mentalmente estas criaturas, procedentes de dos ramas, los remanentes de Lemur, cuya garganta era privilegiada, entonaban salmos a la grandeza de aquel que les había sido enseñado por Numú, su maestro. Y los descendientes de la casa de José, 12º hijo de Jacob, permanecían silenciosos, orando, y con sus ojos cerrados veían y veían a través de la tela de los tiempos, porque la clarividencia era en ellos el mayor atributo que habían conservado, gracias a la pureza de sus vidas, por la nobleza de sus actos, por la justicia con que se venían gobernando, y porque, habiendo sufrido la esclavitud en el dolor, habían aprendido a ser humildes, habiéndose templado como el bronce. Bueno, ahí le vamos a dejar, mañana seguimos. Buen día.